Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues ya estamos de vuelta después del periodo vacacional, así que bueno, vamos a empezar nuevamente con los análisis. Vamos a empezar la temporada de otoño y bueno, pues vamos a empezar con el IBEX, viendo el comienzo del verano que tuvimos tan movidito, en el que hubo una caída fuerte desde esa zona de máximos de los 11.400, de esos entornos de los 11.400 hacia la zona del 10.300 aproximadamente, llevándose por delante esos 10.500, soporte importante ya que fue el mínimo previo desde donde arrancó hacia esos máximos. Y bueno, pues desde ahí bajó a esa zona, como se ve aquí, de la alcista que arrancó en 2022, que llegó a perderla. Esto es gráfico semanal. Llegó a perderla en intradía en alguna sesión, y desde ahí, justo desde esa zona por donde también pasa esa primera media exponencial, consiguió rebotar, y desde ahí ha tenido una vuelta nube que ha llegado de nuevo a cotizar en esa zona prácticamente de los 11.400, zona de techo, desde donde ocurrió esto que acabo de comentar. Bueno, pues para mí este movimiento se llamó dudas. Dudas ya que, bueno, pues el mercado en esa zona estaba con gran sobrecompra. Estuvo durante un tiempo en este lateral que se mantuvo entre esos 10.800 y los 11.200 aproximadamente, y desde ahí pues arrancó con fortaleza hasta esa alcista de largo plazo, donde marcó prácticamente ese mínimo de los 10.300, desde donde rebotó hacia de nuevo esos máximos donde está rondando esta semana. Bueno, pues son dudas debido a qué, a esa gran sobrecompra que arrastraba el mercado, y aparte a toda esta zona de techo importantísimo y de gran fortaleza que está tan cerca de los 11.860, 12.214 puntos. Esa zona es un techo inmenso, tal como se encuentra el mercado a día de hoy. Para mí es prácticamente muy complicado el que pudiese romper ese nivel a día de hoy. Debería de haber un cambio radical en el mercado. Recordemos que llevamos desde prácticamente 2022, desde donde arrancó esa alcista, subiendo. Tan solo ha habido un lateral que hubo entre marzo de 2023 y octubre de 2023, en el que estuvo entre esa zona de los 9.760 y esa zona de los entornos de los 8.800 puntos, y desde ahí ha vuelto a arrancar hasta esta zona de los máximos que ya he comentado anteriormente. Entonces, venimos de esta zona de 2022 en torno a los 7.200 puntos, y el mercado ahora mismo está en torno a los 11.400 puntos, sin una corrección proporcional a toda esta subida. Entonces, bueno, pues para mí en estos momentos se me antoja harto complicado que vaya a romper esta zona del 12.200 y los 11.800 puntos. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Esto no quiere decir que no haga una aproximación, pero salvo alguna noticia, cambio de tendencia de económico relevante, no sé, se me antoja muy complejo, tal y como está el patio en cuanto a situación laboral, tipos de interés, etc., que pueda llegar a romper esta zona del 12.200, 11.800. Entonces, bueno, pues en ese entorno estamos. De momento el mercado ha recuperado con gran rapidez esa caída. Para mí, como ya he comentado al principio, es un aviso. Como vemos, está muy cerca de esa zona de techos. Entonces, bueno, dicho lo cual, esa
complejidad de esa zona, ya que, bueno, pues como vemos aquí son, el primero fue el máximo que se hizo en 2010, de donde cayó a plomo en la crisis. El segundo fue en 2015, el máximo desde donde arrancó de nuevo otra caída a plomo. Entonces son dos máximos muy, muy relativos como para pensar que en la situación actual en la que se encuentra prácticamente el nivel económico, haga pensar que se puedan superar esos dos niveles de tan importante gano. Entonces, dicho esto, bueno, teniendo este entorno, y como ya he comentado, no quiere decir que no vaya a haber una aproximación a esos niveles, desde donde, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona el mercado. Otro síntoma que me llama la atención es, como vemos aquí, el volumen, cómo es esta subida, esta vuelta a nube, se ha hecho con un volumen decreciente. Entonces, bueno, dicho esto, este es el estado del IBEX en este momento. Para mí se me antoja complejo. Entonces, bueno, pues de momento aguanta esa alcista, de momento aguanta por encima de las medias exponenciales, de momento sigue en zona de máximos previos y, bueno, a expensas de lo que pueda ocurrir a partir de septiembre. Bueno, y vamos a empezar con Acción Energía. Acción Energía, que ha vuelto a rebotar desde esa zona de los entornos de los 18 euros en este momento podríamos hablar de un triple suelo, que de momento digo que podríamos hablar porque, bueno, pues para eso debería de confirmar esa supuesta triple suelo rompiendo los máximos de los 22-26, cosa que, bueno, de momento todavía el valor está lejos. Si eso ocurriera, pues bueno, rompería ese sesgo bajista que trae el valor desde que comenzó esta caída en diciembre del 2023 y que lleva en este lateral, como digo, entre los 18 y la zona del 22, la horquilla del 22-20, desde marzo de 2024 hasta en los días de hoy. Bueno, pues en ese nivel está encerrada ahora mismo está haciendo un lateral en esta zona de los entornos de los 21 euros, está moviéndose en un rango lateral entre la zona del 22.40 y la zona de los 21, a la espera de ver si es capaz de superar esa zona del 21.70 y sobre todo esta zona de la horquilla del 22.20, como ya he comentado anteriormente. En caso de conseguir batirlo, bueno, pues ya se iría prácticamente, arrancaría el nuevo tramo alcista hacia la zona de los 28.20, la horquilla del 28.20, que bueno, de momento pues aguanta el valor aquí, no es capaz de superar esos 21, no ha sido capaz de acercarse a esa zona de los 21.70, 22.30, de los 22.20, y bueno, pues está en esta fase de, por ahora, consolidación, podríamos decir, a expensas de que haga un intento de atacar esos 21.70. Por indicadores está bastante sobrecomprada. También podemos decir que está por encima de las dos medias exponenciales, si bien todavía está por debajo de la media exponencial de 200 sesiones, que es la que pasa justo por el 21.70. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor, si es capaz de hacer un ataque a esa zona y superarla y consolidar, o por el contrario se queda consolidando y descongestionando todos los indicadores y a la espera de un nuevo ataque para conseguir romperla y conseguir salir de este lateral que lleva desde marzo del 2024, como ya he comentado, y arrancar un nuevo tramo alcista hasta esa zona de los 28.20 en caso de superar los 22.30 con claridad. Bueno, Jumper sigue encajada en ese lateral que arranca desde julio y que la tiene encajada entre la zona del 0,092 y la zona del 0,102. Bueno, pues la novedad es que, como vemos, esto es el gráfico semanal, la novedad es que está en sobreventa en gráfico semanal, saliendo de la sobreventa gira al alza, el directional move muy contraído, el easy move está completamente pegada a línea cero,
el Vigía está en un lateral alcista y el Concord, bueno, pues el Concord está en zona neutral, no dice nada, pero bueno, estos indicadores me gustan mucho, gráfico semanal, sobreventa, gira al alza, en la parte alta de este lateral, intentando acercarse de nuevo a ese 10.02. Bueno, pues se pone la cosa interesante, ya que como he comentado, sobre todo por indicadores, la sobrecompra, grande sobrecompra que arrastraba en todo este tramo alcista ya la ha corregido. Está en la parte alta de ese 10.02, con lo cual ese rango lateral que la tiene y que siempre choca con ese 10.02 y se frena, bueno, pues muy interesante el valor. Podría perfectamente, ahora que ya ha descargado toda esa sobrecompra, tal como tiene los indicadores, podría perfectamente iniciar un ataque y claro está que sería bastante agresiva la salida que haría una vez roto ese 10.02. Bueno, está justo también en gráfico semanal en la zona de la primera media exponencial, justo en esta zona donde está. Así que bueno, nivel importante, el 10.02, una vez roto ese nivel yo creo que ya directamente arrancaría a buscar esa zona de los máximos previos de los 0.126 aproximadamente. Entonces por abajo, bueno, pues no perder ese rango lateral que, como ya he comentado, por abajo 0,092, soporte importante. Y bueno, pues lo dicho, muy interesante, ya que ha descargado todos los indicadores y sale desde la sobreventa girada al alza, cortando e indicadores contraídos. Así que bueno, buena señal para Ampere, así que habrá que ir vigilando. Colonial, otra que está intentando salir de ese lateral que la tiene encajada desde 2023, final de 2023, en esta zona que abarca los 4.50 aproximadamente, los 6.40 aproximadamente, está encajada en ese rango lateral que ahora mismo está formando un triángulo que podría ser el comienzo el fin de este lateral. Por ahora, bueno, estoy intentando superar esa cota del 5.71 una vez que arrancó con bastante claridad desde esa zona de los entornos de los 5 euros. Y bueno, estoy intentando romper ese 5.71, que de romperlo pues ya iría a buscar esa zona alta de ese triángulo que rondaría los 6 euros y sobre todo esta zona de los 6.15, donde tiene ese doble techo desde donde se produjo esta última corrección que la llevó a los 5 euros. Por indicadores, bueno, pues girados al alza, cortados al alza, bueno, en gráfico semanal, esto es gráfico semanal, el valor tiene bastante potencial, ya que bueno, pues está todo girado al alza, no hay sobrecompra, no existe ningún corte negativo, con lo cual, bueno, pues viendo la contracción del directional move, el easy move cortando al alza, el estocástico también corta al alza, el vigía cortando al alza y el Concord también alcista, bueno, pues parece que pueda ser posible que esa rotura del 5.71 llegue y vaya a atacar esa zona de los 6.15 en un principio, y bueno, pues en caso de ser capaz de superar esos 6.15 se iría a la zona del 6.47, pero bueno, de momento por pasos, primero 5.71, siguiente zona 6 y la siguiente sería esos 6.15 por donde pasaría la media de 200 sesiones, otro nivel importante. Por abajo, bueno, pues por abajo el nivel que no debería perder sería esa zona del 5.40 aproximadamente, que es la media, la última media que consiguió recuperar desde que arrancara ese rebote de los 5 euros. Bueno, y técnicas reunidas, gran reacción que tiene el valor desde esa zona del 50% de corrección de todo ese impulso alcista que arrancó el valor en torno a la zona de los 7 euros. Bueno, pues ha corregido hasta esa zona. El valor, para ponernos en contexto, viene de una corrección que inició en 2020 y que la ha llevado desde los entornos de los 16 euros hacia los entornos de los 5.10, 5.20 aproximadamente. Bueno, pues una vez se tocó esa zona, el valor ha
iniciado una fase lateral alcista en la que, bueno, pues consiguió romper el máximo previo de los 9,25, de ahí volvió a corregir a esos entornos de los 7 euros, ahí ha hecho un doble suelo que reanudó el valor y de ahí fue desde donde nace este impulso que arrancó en los 7 euros y finalizó en torno a los 13,50. Desde ahí ha corregido hasta el 50% de ese movimiento. También hay que decir que en ese impulso desde los 7 euros rompió esa tendencia bajista que arrancó en 2020, con lo cual podemos decir que de momento, porque todavía no ha confirmado esa situación, el valor ha roto tendencia bajista, ha hecho un throwback y desde aquí está intentando reanudar esa tendencia alcista. ¿Por qué digo que todavía no lo ha confirmado? Bueno, para confirmarlo debe ser capaz de superar esa zona de los 13,50 aproximadamente, esa horquilla del 13,50 y bueno, pues ahí ya sí que podríamos decir que el valor ha hecho ese throwback y de nuevo inicia tendencia alcista. ¿Por qué? Pues bueno, de momento no ha caído lo suficiente como para decir que ha completado el throwback, ya que a esta tendencia bajista rota, ya que podría bajar perfectamente a esa zona del 9,40, 61,8% de corrección de todo el tramo alcista de los 7 euros a los 13,50. Entonces podría darse el caso de ese supuesto. Si bien es cierto que está arrancando con cierta fortaleza, como vemos, el volumen en esta semana está bastante activo, el valor está bastante activo, con lo cual vamos a ver si es capaz de llegar a los entornos de los 13,50 y ver qué hace el valor en ese nivel. Si es capaz de romper ese nivel, bueno, pues el valor por fin confirmaría el fin de esa tendencia bajista y reanudaría las alzas hacia esos entornos de los 15-16 euros, donde dejó un gap bastante importante bajista que sigue abierto en los entornos de los 16,50. Entonces, bueno, por ahora el valor parece que tiene buena pinta, el valor parece que reacciona bien desde esa zona. Por indicadores, pues no ha descargado la sobrecompra que tenía el valor tras tocar esa zona de los 13,50, parece que se gira al alza todos los indicadores, entonces bueno, buena señal, buena reacción del valor, buen volumen, con lo cual veremos a ver si es capaz de cumplir ese objetivo de atacar esos 13,50 y ser capaz de romper esa zona. Por abajo, por supuesto, bueno, pues la zona de soporte clara es ese no perder esa zona de los 10, la horquilla del 10-10, que es donde estaría ese 50% de corrección, esa media de 200 sesiones, que no lo he comentado, que también ha recuperado, y desde donde ha rebotado también, que coincidía con ese 50% de corrección. Entonces, bueno, no perder esa zona para no perder este nuevo impulso que parece que está creando el valor. Zona de soporte, horquilla del 10-10. Bueno, y Ecentis que, bueno, pues se está comportando bastante mal, el valor sigue con goteo a la baja. Bueno, de momento ha parado en esa zona del 0,158 aproximadamente, que es donde el último mínimo que ha hecho este gráfico semanal. Ha roto este triángulo a la baja, con lo cual la opción que había de que estuviese haciendo un triángulo de consolidación para reanudar esa tendencia alcista previa con ese volumen que parecía totalmente decreciente, con lo cual formación totalmente perfecta, pero que no ha podido confirmarla. La ha roto a la baja, la ha roto y ha reanudado una tendencia bajista con claridad desde esa zona de los 0,19 previos. Entonces, bueno, ahora mismo estaría en el 61,8% de corrección de todo el impulso desde el levantamiento de la suspensión. Entonces, vamos a ver ahora si es capaz de aguantar en ese 0,158, que es ese nivel del 61,8%, como ya he comentado,
o por el contrario baja a intentar reaccionar en la zona del 0.147, donde marcaría un doble suelo e intentaría reaccionar al alza. Lo bueno que tiene ahora mismo el valor que está en gráfico semanal. Este gráfico semanal, el estocástico está totalmente en sobreventa, si bien es cierto que no marca giro alcista, con lo cual todavía no sabemos cómo reaccionará el valor, si será capaz de aguantar en ese 0.158 o por el contrario, bueno, pues como he comentado, podría bajar aquí a ese 0.147, buscar ese doble suelo y aprovechando esa sobreventa girar ya los indicadores al alza y marcar un doble suelo y reanudar tendencia alcista. Entonces, bueno, por arriba, bueno, pues el nivel a vigilar a día de hoy sería romper ese 0.19 de donde ha iniciado este último tramo alcista, bajista. Y por abajo, bueno, pues en caso de perder ese 0.158, como ya he comentado, bueno, pues iría a buscar ese 0.147 que esperemos que sea capaz de aguantar y desde ahí, debido a esa sobreventa en el gráfico semanal, fuese capaz de rebotar. Como he dicho, todo esto en caso de perder ese 0.158 que por ahora está aguantando en el 61,8% de todo el movimiento alcista que arrancó el valor tras el levantamiento de la suspensión. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vayan saliendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas tardes.